Ok, ahora sí, Madi, puedes empezar a grabar. Bueno, mi nombre es Juliana Hernández y nosotros vamos a hablarle acerca del sistema piramidal y esta piramidal. El sistema nervioso somático está formado por la mezcla de los axones sensoriales y motores que emergen del sistema nervioso central. Vamos a hablar hoy acerca de la parte motora, que formada específicamente por los axones eferentes o motores que van desde el sistema nervioso central a los músculos. Las vías motoras somáticas se inician en las áreas motoras, como se puede ver acá, en esas áreas motoras en las que ellos, de la corteza cerebral, las neuronas de proyección en la corteza emiten axones que descienden por el tronco cerebral y eh, ellos van a alcanzar hasta la médula espinal. Esta trayectoria que producen ellas, los axones descendiendo, ocurre a nivel de las acciones van descendiendo y ocurre un desplace en la trayectoria de ellos, es decir, ellas cruzan al lado opuesto o al lado contralateral. Y en la médula van a inervar a diferentes niveles a las motoneuronas, como también los músculos esqueléticos mediante ellas. Esas motoneuronas se van a denominar motoneuronas inferiores y constituyen la vía directa o la vía común hacia los músculos. Y las neuronas que se encuentran en la parte supraespinal, junto con sus fascículos, se conocen como las motoneuronas superiores y ellas proporcionan lo que son las diferentes vías separadas de estas que pueden influir a la actividad motora. Las vías eferentes somáticas se constituyen de dos: el sistema piramidal, que es la vía motora voluntaria, y el sistema extrapiramidal, que es la vía motora de movimientos asociados y semivoluntarios. El sistema piramidal controla las motoneuronas de los centros motores subcorticales. Ellas lo que hacen son estimular o inhibir. Y tienen una estructura anatómica y funcional mucho más simple que el sistema extrapiramidal. Este sistema piramidal se origina en la quinta capa de la corteza cerebral. Acá, específicamente, en esta capa se encuentran las células de Bex o las células grandes de Bex, que la conforman un 5% del sistema piramidal. Una tercera parte procede de la corteza motora primaria o el área 4. Otra tercera parte de este sistema piramidal procede de la corteza motora secundaria, que es el área 6. Y otra tercera parte se origina del lóbulo parietal, que se encuentra detrás del círculo de Rolando, o las áreas 1, 2 y 3, detrás del surco. Quiere decir que desde la circunvolución precentral se van a originar lo que son las fibras descendentes, específicamente las dos terceras partes, y la otra tercera parte restante procede de lo que es la circunvolución poscentral, siguiendo lo que es el homúnculo que se puede ver acá. Las fibras tienen como destino la región de la cara. Estas fibras que tienen como destino la región de la cara nacen en la porción más inferior del giro o circunvolución precentral. En cambio, las que tienen como destino el tronco y el inicio de los miembros inferiores nacen de la porción más superior del giro precentral. Solo el 60% de las fibras que vienen de la corteza cerebral son mielinizadas y el otro 40% son mielínicas. Las fibras mielinizadas entran en lo que son las células grandes de Bex, abarcando, como les dije, un 5% de ellas. El sistema piramidal está a su vez comprendido por dos fascículos o tractos corticoespinales. El mismo corticoespinal, que también se llama sistema piramidal o córtico espinal, y el otro es el córtico nuclear y el córtico vulvar, también lo constituye. Las fibras que constituyen este sistema piramidal pasan a lo que es a través de la cápsula piramidal, de la cápsula interna, el pedúnculo cerebral, la porción basilar del puente y la pirámide vulvar. ¿Cómo sucede esto? Pues
Las fibras descienden, van a converger en lo que es en la corona radiada, esta es la corona radiada, y después pasan a lo que es a través del brazo posterior de la cápsula interna, como les muestro, les señalo en la imagen. Allí las fibras están organizadas de forma tal que las más próximas a lo que es la rodilla van a estar destinadas a las porciones cervicales del cuerpo, mientras que las que están situadas en la parte posterior van a estar destinadas a las extremidades inferiores. Luego esta se continúa después de los 3/5 centrales de la base del pedúnculo mesencefálico. Aquí las fibras relacionadas con las porciones cervicales del cuerpo tienen una situación o una posición más hacia la parte medial, y las que están relacionadas con las piernas o los miembros inferiores tienen una posición más a lateral. Al entrar en el puente, el fascículo va a estar separado en muchos haces, como se puede ver en esta imagen mejor. Aquí va a estar separado por muchos haces lo que es el fascículo, debido a las fibras pontocerebelosas transversas. Y en la médula oblonga, allí van a agruparse de nuevo a lo largo del borde anterior para formar una tumefacción conocida como que es la pirámide, y de ahí proviene el nombre del sistema piramidal. En esta unión de la médula oblonga con la médula espinal, la mayoría de las fibras cruzan, específicamente el 90% de las fibras cruzan a la línea media en la decruzación de la pirámide. Para acá. Y ella entra en el cordón blanco lateral de la médula espinal para formar lo que es el fascículo corticoespinal lateral. El otro porcentaje de la fibra restante, aproximadamente un 8 o 10%, no van a cruzar, es decir, no ocurre una decruzación, sino que ellas descienden por el cordón blanco anterior de la médula espinal y forman lo que es el fascículo corticoespinal anterior. Estas fibras acaban cruzando la línea media y terminan en el cordón gris anterior de los segmentos modulares y abarca lo que es la región cervical y el ochado superior. Y el fascículo corticoespinal lateral desciende a lo largo de la médula espinal y sus fibras terminan en lo que es el cordón gris anterior, sí, de todos los segmentos medulares. El tracto corticoespinal, su función es que es esencial para la habilidad y la precisión de los movimientos, como la ejecución de movimientos los movimientos finos de los dedos o detallados de ellos. También regula los relevos sensitivos y la selección de la modalidad sensorial que alcanza lo que es la corteza cerebral. Él también fundamentalmente en lo que estimula las neuronas flexoras e inhibe las neuronas extensoras. A nivel de lo que es la sustancia gris medular, existen las neuronas que son llamadas neuronas inhibitorias de Rexhaw, que inhiben lo que son las neuronas extensoras. Bueno, este tracto, como lo dije, se va a dar dos ramos dos tractos, el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior o ventral. El córtico espinal lateral es producto de la deposición de las pirámides y, como les dije, abarca un 70-90% de las fibras. Estas fibras terminan en lo que son las neuronas motoras en la parte lateral del cuerno ventral y se ubica a lo largo de todo el cordón lateral de la médula. Ellas presentan también fibras para el miembro superior, o sea, sus fibras se van a encontrar superiores a mediales a las fibras del miembro inferior. Estas van a estar más mediales a las del miembro inferior. Y su función es que inerva la musculatura distal de todas las extremidades. También sus fibras terminan en las neuronas motoras de la parte medial del cuerno ventral y en caso de el córtico espinal ventral, lo que hace es conformar el 8 al 10% de las fibras que no decrusan a nivel vulvar y sus fibras terminan en lo que es las neuronas motoras de la parte medial del cuerno ventral. Ellas inervan lo que son la musculatura del cuello, del tronco, la porción proximal y la porción proximal de las extremidades. Bueno, las lesiones que pueden ocurrir a nivel del tronco corticoespinal o causar el síndrome piramidal es si la lesión está por encima del nivel de la decruzación motora, y esta va a ocasionar una parálisis contralateral al sitio de la lesión.
Si la lesión es por debajo del nivel de la decusación motora, será una parálisis exolateral o igual al sitio de la lesión. También ocurren hemiplegias del lado contrario de la lesión cuando son lesiones cerebrales y ocurre hemiplegias homolaterales cuando la lesión es debajo del bulbo raquídeo, como lo había dicho. Hay tetraplegias en lesiones bilaterales altas, cuando hay lesiones bilaterales altas. Ocurren paraplegias cuando la lesión es bilateral debajo de la médula espinal y monoplegias homolaterales si la lesión es baja o unilateral. Esto se va a determinar con unos signos neurológicos, entre ellos puede incluir lo que es la espasticidad, que esta es más que todo la tensión muscular o la rigidez en los reflejos miotácticos hiperactivos, también llamado hiperreflexia, que son las reacciones anormales y exageradas de los estímulos. Va a haber también un signo de Babinski positivo, que es la extensión de los dedos del pie en forma de abanico, anormal porque esto nada más ocurre en niños hasta los 2 años. Y va a haber un clonus, que son las contracciones involuntarias del tendones. Todo esto va a indicar lo que lo llaman en clínica que hay un signo de motoneurona superior, signo de motoneurona superior. Y el tracto corticonuclear, este tracto corticonuclear se origina en lo que es la circunvolución precentral y poscentral, como les había dicho, y realiza el mismo trayecto. Como se ve en la imagen, en la cara, muestra la cara lateral de la corteza cerebral, donde muestra la proyección topográfica de lo que son los centros motores en la circunvolución. Este va a abarcar lo que son las áreas de la cara en la corteza cerebral. Se encuentra específicamente en la cápsula interna, en el nivel de la rodilla. Va a proyectarse desde la cápsula interna el pedúnculo cerebral, la porción basilar del puente. Y aquí puede entrepulsarse junto con las fibras del tracto corticoespinal. Ella no alcanza la médula como tal, sino que se proyecta a núcleos de relevo sensitivos, a la formación reticular y sobre los núcleos motores de los nervios craneales. En este tracto corticonuclear, algunas de sus fibras se proyectan directamente hacia lo que es los núcleos de los nervios del quinto par craneal, el séptimo par craneal y el 12, como también ellos dan lo que es la inervación bilateral, como también a los músculos de la faringe, la laringe, el paladar, los masticadores, los extrínsecos del globo ocular, los músculos de la parte superior de la cara, es decir, a los músculos que en sí no pueden contraerse totalmente voluntarios. Es decir, que no son totalmente voluntarios. La mayoría de las fibras de este núcleo, como lo dije, terminan en los núcleos reticulares, en la médula blanca y en el núcleo reticular rostral del puente, antes de alcanzar lo que son los núcleos de los nervios craneales en sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Ajá, bueno, las fibras de este tracto corticonuclear también tienen importancia en lo que son el despertar y el mantenimiento del estado de vigilia. Y las lesiones que provocan este tracto corticonuclear es la paresia. Aquí les coloqué una pequeña imagen donde diferenciaba lo que es la plegia, que es la imposibilidad total de un movimiento, a diferencia de la paresia, que se da en el corticonuclear, que es el movimiento parcial de un músculo o el movimiento debilitado de él. Esto ocasiona en este tracto, es decir, la paresia de los músculos inervados por el núcleo del nervio craneal correspondiente, es decir, el núcleo va a depender del nervio craneal. Va a ocurrir lo que es la parálisis pseudovulvar como un resultado de las lesiones bilaterales del sistema corticonuclear vulvar. Esto se caracteriza por lo que es la debilidad de la masticación, la deglución, la respiración o el habla, o ocurre un parafraseo como tal, pero no ocurre una atrofia muscular.
Gracias. Marian, Diana, pon las mías, por favor. ok, voy. ¿Me escuchan? Sí, pero como si estuvieras hablando muy bajito. ¿Ahora? Mejor. Sí, ahí un Sí. poquito más. Ok. En el sistema nervioso central se localizan dos caminos principales por el cual recorren tanto la información sensitiva como la motora. Es por eso que se encuentran clasificados en eferentes y aferentes, dependiendo de la función que cumplen. La vía eferente agrupa un conjunto de estructuras que garantiza la postura y el movimiento. Existen dos tipos de neurona. La neurona superior, que se encuentra en la corteza cerebral, que baja por el mesencéfalo, por el puente, por la médula oblongada, hasta llegar a la médula espinal. Cuando llega a la médula espinal, se activa una siguiente neurona, que es la neurona inferior. Esta está ubicada en la anterior. Esta se convierte en un nervio y llega hasta el músculo para activarlo. La neurona superior es quien le da la orden a la neurona inferior de ejercer una acción en el músculo. Si la neurona inferior fallara, el músculo no se inervara. Pásala, por favor. La vía aferente. Son aquellos lugares por los que pasa aquella información de carácter sensitivo. Estas conectan con los receptores cutáneos que reciben los datos sensoriales, pasan por la médula espinal, y los envían a las estructuras del encéfalo, con el fin de que se produzca una respuesta motora. La información que transmite la vía ascendente varía dependiendo del tracto que recibe los estímulos sensitivos. Hay 5 tractos. El tracto espinotalámico, que transmite la sensibilidad dolorosa, los cambios en la presión y la temperatura. El tracto espinorreticular, que se encarga de la transmisión del dolor. El tracto espinocerebeloso, que son 4 tractos que tienen la función de llevar la inconsciente, el tracto espinotectal que recibe los impulsos de la vista y el tracto espino-olivar que además de ser sensitivo interviene en el movimiento y el aprendizaje. Pásala, por favor. La vía extrapiramidal. Esta vía inicia, el sistema extrapiramidal inicia en la corteza del lóbulo frontal, específicamente en parte de la corteza premotora, área 6 de Brodmann. Es una red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y es parte del sistema motor, relacionado con la coordinación del movimiento. Este está constituido por las vías nerviosas polisinápticas que incluyen los núcleos basales y los núcleos subcorticales. Se llama extrapiramidal ya que la mayoría de sus fibras descendentes no pasan por las pirámides vulvares. Pásala. Se distingue los núcleos motores, el cuerpo estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo, el núcleo negro. En los núcleos integradores, el núcleo talámico, los núcleos vestibulares, forma mandibular y el cerebelo. Pásalo. La función: mantener el balance, la postura y el equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios. Por lo tanto, este sistema tiene por función el central, el control automático del tono muscular y de los movimientos asociados que acompañan a los movimientos voluntarios. Por ejemplo, al hacer una flexión del muslo, voluntariamente se está manejando el miembro inferior derecho.
y en forma involuntaria todo el resto de la musculatura del cuerpo que hace mantener el equilibrio y el tronco muscular. Eso último está controlado por el sistema piramidal. Pasa. El núcleo. Este es una pequeña estructura localizada en el mesencéfalo con conexiones con la corteza y con el cerebelo, principalmente. El núcleo rojo tiene una organización somatotónica, por lo tanto, existe reciprocidad entre la musculatura del cuerpo y la propia estructura del núcleo. Esto implica que puede estimular de forma específica a los músculos del aparato locomotor y lo hace a través de las vías rubro espinal. El núcleo rojo ayuda a la corteza a estimular los movimientos grandes de las extremidades superiores. Sobre el cerebelo, el núcleo rojo participa en la regulación de los movimientos rápidos de las extremidades superiores, facilitando patrones coordinados. La existencia de esta estructura en, la existencia de esta estructura en humanos explica que ante una lesión cortical, como sucede en el ictus, los movimientos más gruesos de las extremidades superiores se mantengan debido a que el núcleo rojo mantiene su funcionalidad. Ya. Buenas noches, vamos a hablar acerca del tracto rubroespinal. Esto es un conjunto de fibras, van a nacer en el núcleo rojo, este que acabamos de mencionar, mesencefálico, y dichas fibras se van a decusar y descender por la médula espinal hasta llegar al asta anterior o ventral de la médula. Cuando estas fibras llegan a los efectores, van a estimular los movimientos flexores y a su vez inhibir la actividad extensora de los miembros superiores. Este haz de fibras se va a complementar con el haz corticoespinal y para el control del movimiento voluntario. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, entre las funciones del sistema córtico-rubroespinal. Esta vía, la vía córtico-rubroespinal, viene actuando como una especie de camino accesorio para la transmisión de las señales que son relativamente diferenciadas desde la corteza motora hasta la médula espinal. Ocurre de que en algún momento que se destruyen las fibras, estas fibras, esta vía sigue conservada en su integridad, todavía puede producir movimientos aislados, con la excepción de la considerable afectación sufrida por los encargados del control de las manos y los dedos. Si vimos en la imagen, una de las primeras imágenes donde aparecían los dedos de las manos, que aparecía la carita con la lengua, bueno, la parte de los dedos de las manos posee múltiples neuronas encargadas de llevar esos estímulos nerviosos. En el momento en que estas vías se dañan, como acabo de mencionar, es posible y se usa este sistema córtico rubroespinal que viene siendo el camino accesorio. El movimiento se da, pero no de manera tan precisa. Sí, ahora bien, la vía dirigida hacia la médula espinal a través del núcleo rojo está vinculada al sistema córtico-espinal. Además, el fascículo rubroespinal se encuentra alojado en las laterales de la médula espinal junto con el córtico espinal y termina en las interneuronas y las motoneuronas que controlan los músculos más distales de las extremidades. Por tanto, en conjunto, los fascículos córtico-espinal y rubroespinal reciben el nombre del sistema motor lateral de la médula. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, el sistema reticular. Reticular. Estos se van a dividir en dos grupos principales. Los núcleos reticulares pontinos y los núcleos reticulares vulvares, que ya los vamos a detallar. El núcleo reticular pontino van a transmitir señales excitadoras en sentido descendente hacia la médula a través del fascículo reticuloespinal,
que se puede observar allí de color rojizo. Este va a estar situado en la columna anterior de esta estructura. Las fibras de esta vía van a terminar sobre las motoneuronas anteriores mediales que activan a los músculos axiales del cuerpo, los que los sostienen en contra de la gravedad y que son los músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que estos sistemas son antagonistas entre sí. Entonces, cuando este sistema reticular continuo no encuentra la oposición del sistema reticular par, va a tener una intensa activación de los músculos antigravitatorios de todo el cuerpo, incluso tan fuerte que animales de 4 patas pueden llegar a ponerse de pie, manteniendo su cuerpo contra la gravedad, sin necesidad de ninguna señal desde los niveles superiores del encéfalo. Pasa a la siguiente, por favor. El sistema reticular vulvar. Los núcleos reticulares vulvares van a transmitir señales inhibidoras, al contrario de la que acabo de mencionar, hacia las mismas motoneuronas anteriores antigravitatorias a través de una vía diferente, el fascículo reticuloespinal vulvar, situado en la columna lateral de la médula. Los núcleos reticulares vulvares que pueden verse allí de color verde, van a recibir potentes colaterales aferentes tanto del fascículo corticoespinal como el fascículo rubroespinal y otras vías motoras. Estos fascículos y vías normalmente van a activar este sistema reticular vulvar de carácter inhibidor para compensar las señales excitadoras del sistema reticular pontino, por lo que en condiciones normales los músculos del cuerpo no van a presentar una tiranteja normal. Vamos a pasar al tracto tectoespinal. Pasa al siguiente, por favor. Ok, el tracto tectoespinal va a tener su origen en las capas profundas del colículo superior. Su trayecto va a discurrir por la decusación tegmental dorsal del mesencéfalo, es situado en el cordón anterior. Va a terminar en las interneuronas del acto anterior. Su naturaleza funcional es controlar movimientos de la cabeza y miembro superior en relación con los reflejos posturales. Reflejos asociados a la dilatación pupilar en la oscuridad. Se cree que estas fibras también están vinculadas con los movimientos posturales y reflejos en respuesta a los visuales. Gracias. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Aló? Sí, Sí. Ok. El tracto vestibuloespinal. El tracto vestibuloespinal, como ya sabrán, es parte del sistema vestibular en el sistema nervioso central. La función principal del sistema vestibular es mantener la coordinación de la cabeza y los ojos, al igual que la postura erguida y el equilibrio. Y la realización consistente de la orientación espacial y el movimiento. Ok. El tracto vestíbulo espinal, siendo parte del sistema vestibular, el cual puede responder correctamente al registrar información sensorial de las células ciliadas en el laberinto del oído interno, luego los núcleos que reciben estas señales se proyectan hacia los músculos extraoculares, la médula espinal y la corteza cerebral para ejecutar las funciones que ya mencioné. En este sistema, el tracto vestíbulo-espinal es responsable de la postura erguida y la estabilización de la cabeza. Cuando las neuronas sensoriales vestibulares detectan pequeños movimientos del cuerpo, pues el tracto vestíbulo-espinal ordena señales motoras a músculos específicos para contrarrestar estos movimientos y volver a estabilizar el cuerpo. En la imagen que podemos ver a la derecha,
podemos ver el tracto vestíbulo espinal, que es, bueno, de hecho está en el medio de las imágenes, de las figuras señaladas a la izquierda, el rojo un poco opaco, si lo ven, es llegando a naranja, creo. Bueno, pásala. Ok, el tracto vestíbulo espinal consta de dos subvías. ¿Cuáles son? El tracto vestíbulo espinal lateral y el tracto vestíbulo espinal medial. El tracto vestíbulo espinal lateral, ah, sí, el tracto vestíbulo espinal lateral es un grupo de neuronas motoras extrapiramidales descendentes o fibras nerviosas eferentes. Este tratado se encuentra en el funículo lateral. Este es un manojo de nervios raíces en la médula espinal. Los tractos vestíbulo espinales, el tracto vestíbulo espinal lateral, disculpen, se origina en el núcleo vestibular lateral o el núcleo de Deiters en el puente de Valorio. El núcleo de Deiter se extiende desde la unión prontomedular hasta el nivel del nervio abducens, núcleo en el puente de Valorio. Ok, las fibras vestibuloespinales laterales, estas descienden sin cruzar o ipsilateral, creo que se dice así, ipsilateral, ajá, en la porción anterior del funículo lateral de la médula espinal. Las fibras corren por la longitud total de la médula espinal y terminan en interneuronas de láminas 7 y 8. Además, algunas neuronas terminan directamente en las dendritas de neuronas motoras alfa en las mismas láminas. Ok, en cuanto al tracto vestíbulo-espinal medial, este es un grupo de neuronas motoras extrapiramidales descendentes o fibras eferentes que se encuentran en el funículo anterior, siendo unas de raíces nerviosas en la médula espinal. El tracto vestíbulo-espinal medial se origina en el núcleo vestibular medial o el núcleo de Schwalbe o algo parecido a eso, disculpen mi pronunciación. Este núcleo se extiende desde el extremo rostral del núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo y la porción caudal de la protuberancia. Las fibras vestibuloespinales mediales se encuentran con una ipsilateral y contralateral, si no me equivoco, fascículo longitudinal medial, y descienden en el funículo anterior de la médula espinal. Las fibras descienden hasta el funículo anterior, hasta los segmentos de la médula espinal cervical y terminan en neuronas de láminas 7 y 8. A diferencia del tracto vestíbulo-espinal lateral, este tracto inerva los músculos que sostienen la cabeza. Esto da como resultado que las fibras vestibuloespinales mediales descienden solo hasta los segmentos cervicales del cordón. Ok, pásala. Ok, los reflejos. El vestíbulo espinal reflejo utiliza los órganos vestibulares y el músculo esquelético para mantener el equilibrio, la postura y la estabilidad en un entorno con gravedad. Estos reflejos pueden descomponer aún más sincronizando en un reflejo dinámico, reflejo estático o reflejo tónico. También se puede clasificar por la entrada sensorial como canales, otolito o ambos. El término reflejo vestibular, se utiliza con mayor frecuencia cuando la entrada sensorial evoca una respuesta del sistema muscular debajo del cuello. Estos reflejos son importantes en el mantenimiento de la homeostasis. Ok. En palabras más específicas, el reflejo vestíbulo-espinal se produce por información proveniente de los oídos, que por vía refleja brinda información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal y controla a través suyo la contracción de la musculatura intragravitacional. Ok.
Este reflejo permite bipe- la bipedestación. ¿Se dice? Ajá, sí, la bipedestación, la realización de diversos movimientos con giros corporales, saltos o desplazamientos, evitando la caída. Y bueno, este es vital para la deambulación del individuo. La información circula por el fascículo vestibuloespinal lateral, que desciende lateralmente por el cordón anterolateral de la médula, terminando en interneuronas y en motoneuronas alfa del asta anterior de ella. La porción rostroventral del núcleo lateral se proyecta sobre la médula cervical y la dorsal sobre la médula lumbar. Ok. Bueno, podemos ver que en la diapositiva encontramos una imagen que este es el examen del reflejo vestíbulo ocular. Este se puede, bueno, como pueden leer, se puede realizar desde una porción de la cabeza y llevarla al centro o al centro o a la inversa del centro a una porción excéntrica. Bueno, pásala. Ok. El reflejo tónico laberíntico. Los reflejos tónicos laberínticos es un núcleo que presenta, es un núcleo que está presente en los recién nacidos directamente después del nacimiento, y este debe inhibirse por completo a los 3 años y medio, de 3 a 5 años, de los 3 a 5 años. Este reflejo ayuda al bebé a dominar los movimientos de la cabeza y el cuello fuera de la matriz, así como el concepto de gravedad. Bueno, podemos ver una imagen, aquí se las coloqué, podemos ver dos imágenes que explican el ejercicio que se debe realizar para que el bebé desarrolle ese reflejo. Ok, y también encontramos el reflejo de enderezamiento. Bueno, este es otro tipo de reflejo, como ya sabrán. Este reflejo vuelve a colocar la cabeza o el cuello en su posición normal, por así decirlo, en respuesta a un cambio en la posición de la cabeza o el cuerpo. Bueno, pásala. Ahora encontramos el tracto olivoespinal. Si bien se duda mucho de su existencia, se piensa que este tracto, también llamado fascículo de Helbig, surge en la vecindad nucleolivar inferior del bulbo raquídeo, ¿ok? Y se dice que se ve solo en la región cervical del bulbo raquídeo, donde forma una pequeña área triangular en la periferia, cerca de la más lateral de las raíces nerviosas anteriores, si no me equivoco. Ok, teniendo esto, y este tracto tiene que ver con la actividad de las neuronas motoras del asta gris anterior. Ok, pásala. Ok. Ahora aquí podemos ver, bueno, esto se entiende solo prácticamente, que este es una comparación entre el sistema piramidal y extrapiramidal. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, iniciando porque el sistema piramidal, se inicia en el córtex cerebral, específicamente en las áreas 1 y 2, 3, 4, 6 y 40. Mientras que el sistema extrapiramidal, pues se encuentra en el córtex cerebral y, bueno, se encuentra más esparcido, por decirlo así, en el córtex cerebral y en el córtex cerebelar. Ok. En cuanto al área cortical más importante, pues como pueden leer en el cuadro, el sistema piramidal, su área cortical más importante es el área 4 de Brodmann, mientras que en el sistema extrapiramidal es el área 6 de Brodmann. Ok, en cuanto al trayecto, podemos ver que el trayecto del sistema piramidal es más directo, y es directo, mientras que el extrapiramidal es indirecto. Ok, como podemos ver, el sistema piramidal va directo al córtex, cápsula interna, pie del pedúnculo cerebral, y bueno, pueden
y las demás partes que pueden leer en la diapositiva. En cuanto a las características anatómicas, pues podemos decir que el sistema piramidal, pues las fibras de van de la médula espinal, pasan por las pirámides vulvares, mientras que en el sistema extrapiramidal la mayoría de las fibras que van a la médula no pasan por las pirámides vulvares, solo una pequeña cantidad de fibras que, bueno, estas provienen del sistema reticular y sí pasan por las pirámides. Ah, como estaba explicando Juliana al inicio de la exposición. Ok, y en cuanto a las características funcionales, pues el sistema piramidal es responsable de los movimientos voluntarios y el sistema extrapiramidal es responsable de los movimientos asociados y automáticos, al igual que regula el tono muscular y la postura. En cuanto a las características clínicas de las lesiones de estas, en el sistema piramidal, pues sus lesiones provocan lo que es la parálisis, mientras que en el sistema extrapiramidal, al contrario, generalmente causan movimientos involuntarios espontáneos, como lo es el temblor de Parkinson. Y en cuanto a las características, y bueno, ya terminé. Discúlpenme, fui a otro lado. Y gracias.